Todo comienza cuando una niña rubia dibujaba con una tiza en el suelo. De pronto, se escucha una lata moverse y luego ve a un gato negro casi de la misma apariencia de Benalita. Después, la niña camina y se encuentra con Benalita. En la siguiente escena, Utena y Kiwi leían un mensaje de Benalita diciendo que ambas tienen que venir a la base secreta de la organización. Mientras caminaban, ambas se preguntaban por el motivo de por qué Benalita quiere que vengan a la base. Al llegar a la base, Kiwi menciona que sería mejor ir juntas a un hotel, pero Utena no quiere. De pronto Benalita les da la bienvenida y les presenta a su nueva compañera. Resulta ser la niña del principio, pero Utena y Kiwi se preguntan quién es esta niña. Utena le pide a Benalita hablar en privado. Sorprendida, Utena le pregunta en qué estaba pensando y por qué hizo eso. Sin embargo, Benalita le asegura que no deben pensar mal y revela que la niña vino por voluntad propia. Luego, Benalita relata lo sucedido cuando se conocieron. Resulta que Benalita estaba hablando por teléfono con alguien, mencionando que todo iba según lo planeado. En ese momento, la niña toca la cola de Benalita en forma de estrella y al final ella lo toma en sus brazos. Benalita le pregunta si quiere unirse a la organización villana. Utena se queda sin palabras y le dice a Benalita que seguramente tuvo una razón para unirse, pero Benalita responde que no hace falta explicación. Luego, la niña abraza a Benalita y Utena comenta que parece que la niña se ha encariñado con él. Sin embargo, Kiwi le dice a la niña que salude a sus superiores, pero la niña la mira fijamente y Kiwi menciona que no le agrada. Al final, Utena se presenta y elogia la ternura de la niña, resaltando sus grandes y hermosos ojos, así como su lindo cabello. Benalita anuncia que es hora de que conozcan el poder de la niña. Utena, sorprendida, pregunta si también peleará contra las chicas mágicas. La niña mueve la cabeza para responder con un sí. Luego, Benalita coloca una estrella de transformación en la frente de la niña y la transforma. Cuando se transforma, se nota la diferencia en los uniformes de Utena y Kiwi. Utena se emociona mucho y elogia a la niña, diciendo que es muy linda. Esto causa celos en Kiwi, quien le reclama a Utena, pero ella responde diciendo que su uniforme es muy sexy, lo que alegra a Kiwi. Mientras, Benalita dice algunas palabras. Mientras tanto, las chicas mágicas vuelan buscando a las villanas cuando de repente aparece un peluche destrozado. Las chicas mágicas sospechan del peluche y la chica mágica amarilla dice que es una trampa, pero la chica mágica rosa persigue al peluche. Sin otra opción, las tres chicas mágicas siguen al peluche. Al entrar a un lugar, de repente la puerta se cierra. La chica mágica amarilla se enoja, diciendo que era una trampa. Las tres chicas mágicas intentan abrir la puerta, pero al final no pueden. Después, el peluche se vuelve muy grande y ataca a las tres chicas mágicas, quienes empiezan a correr. La chica mágica rosa choca contra algo y cae al piso. Luego, aparecen muchos juguetes gigantes y la chica mágica rosa se asusta. Una de ellas ataca a los juguetes, pero al final, sus ataques no les hacen daño. Las tres chicas mágicas huyen y entran a una habitación. Una de ellas se pregunta qué son esas cosas, pero sus compañeras actúan de manera muy extraña. La chica mágica amarilla dice que tiene hambre, mientras que la rosa se comporta como un caballero Don Juan. Después, ambas chicas chupan las razones de la chica mágica celeste, quien se pregunta si es rara y si se convirtió en madre. Luego, las dos chicas comienzan a hacer travesuras a la chica mágica celeste. Mientras tanto, se revela lo que está sucediendo. Resulta que todo lo que vimos era el poder de la niña, quien usa una casa de muñecas. Utena nos cuenta sobre el poder de la niña. Al parecer, ella tiene la capacidad de crear otras dimensiones y manipular la percepción de la realidad. Benalita nos revela el terrible poder de la niña. Todo lo que esté dentro de la casa de muñecas se convierte en el juguete de la niña. Luego, menciona el nombre de la niña. De repente, las tres chicas mágicas aparecen en el cielo volando, mientras sus compañeras tocan sus razones. Después, la chica mágica amarilla se enoja, grita y pregunta por qué fueron obligadas a hacer estas travesuras. Kiwi dice que se lo merecían. Benalita explica que la niña tiene mucho potencial, pero el problema es que es muy joven, por lo que su poder se agota fácilmente. Utena le pregunta a la niña si tiene sueño. Benalita le indica a Utena que debe llevarla a su casa. Utena carga a la niña y se van, mientras menciona el terrible poder de la niña y que le da miedo. Al parecer, la niña tiene un poder aterrador, pero a cambio de usarlo, debe dormir para recuperar la energía que ha usado. Se nos cuenta que en el cumpleaños de la niña su mamá le regaló una muñeca como regalo y la felicitó por su día. Después, la madre menciona que deben comer la comida antes de que se enfríe, y la niña
abraza su muñeca para luego sonreír. En la siguiente escena, Utena y Kiwi conversan mientras Kiwi se siente muy aburrida. Kiwi menciona que quiere jugar, pero Utena no está interesada. Luego, Kiwi sugiere que podrían ir a ciertos lugares como un hotel, pero Utena comenta que Kiwi está obsesionada con ir a un hotel. En ese momento, aparece la niña de antes llevando su mochila. Kiwi y Utena le saludan. Kiwi le pregunta a la niña si pueden ir a su casa, y ella responde con un sí, moviendo la cabeza. Al llegar a la casa de la niña, Utena pregunta si su madre está trabajando, y la niña confirma que sí. Utena nota en la mesa una carta que indica que compre la comida, junto al dinero que le dejó su mamá. La niña guía a Utena a su cuarto. Al entrar, Utena y Kiwi se dan cuenta de que hay muchos juguetes, algunos viejos y rotos, y otros nuevos. Utena observa el cariño con el que la niña cuida sus juguetes. Kiwi comienza a jugar con los juguetes de la niña, pero el brazo del peluche de conejo se le cae. Kiwi se disculpa, pero la niña mueve la cabeza, aparentemente indicando que no pasa nada. La niña toma el coche y el brazo para pegarlos con cinta, arreglándolos. Mientras tanto, Kiwi encuentra una muñeca y pregunta por ella. La niña, desesperada, levanta sus brazos pidiendo que le den esa muñeca. Utena se da cuenta, señalando que esa muñeca debe ser muy importante y amada, más que el resto de las muñecas. Así que Utena le dice a la niña que ella puede arreglar su muñeca. Kiwi se sorprende, diciendo que no conocía esa faceta de Utena. Utena responde que su madre le enseñó cuando era niña. Kiwi la elogia y además menciona que Utena es la ama de casa perfecta, pidiéndole que se casen. La niña le entrega su muñeca. Cuando salen, el viento sopla muy fuerte. Utena y Kiwi se despiden. Mientras Utena en su casa arreglaba la muñeca, ella no puede dejar de pensar en la carta de la madre de la niña y el dinero que estaba junto a ella. A la mañana siguiente, Utena termina de arreglar la muñeca y se alegra, pero luego estornuda. En la siguiente escena, Utena le entrega la muñeca a la niña, pero luego tose y se disculpa. Al parecer, Utena está enferma. Cuando Utena se va, ella cae al suelo, así que la niña se transforma y usa su poder. La niña se convierte en una doctora para ayudar a Utena. Utena le cuenta a la doctora que está resfriada. Luego, la doctora le juega algunas bromas a Utena. Al finalizar, Utena se cura de su resfriado y agradece a la niña. En la siguiente escena, Utena le cuenta todo a Kiwi, quien se sorprende. Menciona que debió llamarle para que le pueda cuidar. Luego, Kiwi tiene una idea. Ella quiere que Utena use un cosplay, así que le pide que le haga un favor a la niña. La niña se transforma y usa su poder, y al final, Kiwi es quien queda encerrada en la cárcel dentro de la casa de muñecas. Mientras Utena y la niña se ríen, Kiwi pide que la liberen. En la siguiente escena, la niña estaba haciendo sus tareas cuando llega su madre, anunciando que su abuela la llamó y vendrá la semana que viene. La madre le dice que si quiere, tanto la abuela como ella misma le traerán otra muñeca, pero la niña no quiere. La madre nota que su hija está muy feliz, así que le pregunta si hizo nuevos amigos. La niña se alegra y sonríe. Así termina este resumen del capítulo 5 de este anime. Espero que les haya gustado. Aquí me despido, mis amores. Los quiero mucho. Hasta la próxima.